Tiene la palabra el diputado Albrici. Gracias, presidenta. Bajo nuestra perspectiva, este tema es un tema pendiente. Para nada la reforma política y su consecuencia electoral, para nuestra perspectiva, se cierra en esta reunión. Tal vez por eso, nosotros que trabajamos, adherimos y participamos de la necesidad de esta reforma, no hemos firmado ningún proyecto en minoría, tampoco hemos rechazado el proyecto de la mayoría, ni hemos puesto alguna disidencia. Lo que tenemos a la vista es para nosotros un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, luego de una apertura del diálogo político posterior al 28 de junio, y a partir de allí una entusiasta participación de nuestra parte por completar un esquema de reforma electoral y política en el tiempo y con acuerdos. Ahora bien, señora presidenta, después del 28 de junio apareció una nada sutil urgencia por la labor de la producción legislativa en esta casa. Trabajamos intensamente bajo la iniciativa y la agenda del Poder Ejecutivo, más vale en cuestiones de producción legislativa que de calidad legislativa. Había proyectos, y los hubo, y a los cuales nos sumamos, en algunos casos, que entusiasmaban por la calidad y la necesidad del desarrollo. Sin embargo, de sopetón, de golpe, teníamos que terminarlo, ir al recinto y votarlos. Consecuentemente, en estos últimos 5 meses, hemos privilegiado notoriamente la producción legislativa a la calidad legislativa. Y este proyecto, que es versado y con el cual tenemos coincidencia en valores y en principios, no deja nada más que de ser coincidencias casuales y circunstanciales. Señora presidenta, nosotros hemos visto que en la conducción política de este gobierno de 6 años, cómo se gira algunas normas o reglas que parecen pétreas, se las corrige, se las invierte, se las trabaja en sentidos contrarios a los que pensamos que estaban construidas. Sinceramente, este proyecto que entusiastamente acompañábamos en el marco del camino, hemos observado cómo pragmáticamente, a través de otras circunstancias legales que se han corregido e invertido, nos han sembrado el camino de desconfianza, de sospechas y de poca seguridad en materia de participación política. Vea, tal vez estemos más cerca del proyecto que de la conducción y la finalización de la norma. Estemos más cerca de la norma de que cómo va a terminar la norma. Probablemente estemos más entusiasmados con seguir trabajando en este tema que ver y observar
¿Cómo va a girar este tema en el año y medio que tenga para su efectiva, real y terminante aplicación? No tenemos confianza. El pueblo no tiene confianza que termine en el sentido que está planteado. Consecuentemente, los partidos políticos consagrados en el artículo 38 de la Constitución, que son parte fundamental para la democracia, tenemos la obligación desde los mismos de tomar todas las precauciones para que lo que hagamos como legisladores no vayan en contra de la misma democracia. El legislador es un legislador, más vale artesano, trabajador, componedor, ordenador, no es un fabricante imperativo de legislación. Eso es lo que hemos tenido a la vista. Y para colmo, las legislaciones no son pétreas. Las legislaciones se giran, se utilizan, se pragmatizan y se las hacen al uso de la propia circunstancia. Los ejemplos están a la vista. Y estas circunstancias nos llevan, tal vez, a explicar que la mayoría del pueblo argentino, y en esto interpreto a las personas con las cuales participo, milito y converso, tal vez tengan más preocupación por saber si lo que tenemos al frente es una regla fija o una regla que va a ser cambiada. Y en el marco de lo que es una confrontación electoral y política, vea, les aseguro que no hay peor cosa que tener una regla flácida, pragmática y mal utilizada. Consecuentemente, observamos datos importantes en esta norma. Tal vez esta norma hoy esté fracasando por la poca confiabilidad, la sospecha extendida de su futuro manejo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Prieto. Muchas gracias. Estamos tratando un proyecto que, por supuesto, no viene a resolver el sistema político argentino, que tiene, por supuesto, serias imperfecciones, y que no puede ir resolviéndose sino como se resuelven las cosas en democracia, es decir, sobre la marcha, por ensayo y error, y fundamentalmente con más democracia. No vamos a resolver el sistema del hiperpresidencialismo, porque eso está en la Constitución y por ahora no se puede tocar. Y no vamos a resolver tampoco, por lo menos en su integridad, el problema de los partidos políticos, porque eso no se resuelve con una ley. La verdad que el principal problema que tiene el sistema de partidos en la Argentina es su heterogeneidad ideológica. Los grandes partidos tienen una heterogeneidad tan grande que le quita absoluta previsibilidad al sistema político, porque su acción de gobierno, cuando le tocan suerte, se orienta más hacia el centro izquierda o hacia el centro derecha, según las épocas e inclusive según el posicionamiento de su principal contendiente. Y ojalá tuviéramos partidos más coherentes ideológicamente. Ojalá tuviéramos, en ese marco, por ejemplo, podríamos discutir, y creo que sería también un avance, la titularidad de las bancas, pero como se señaló aquí en el debate, pero la titularidad de las bancas en partidos en los que hay muy poco apego a las plataformas electorales, que hay muy poco apego a la propia historia, en la que hay poco apego a las conductas históricas de cada partido, en realidad parece más una excusa para justificar el cierto sentido del voto que un proyecto en serio. Y sin embargo,
el proyecto implica avances. En primer lugar, porque con las modificaciones que se han incorporado en el tratamiento parlamentario, en el trámite parlamentario, la verdad que los temores acerca de la consolidación de un sistema bipartidista en la Argentina, creo que quedan disipados. Es posible, no digo que esto vaya a suceder, es posible a partir de la nueva legislación que exista cierto orden en los nuevos partidos nacionales, pero la verdad es que la sociedad es la que tiene que resolver si va hacia un bipartidismo o hacia un pluripartidismo. Ninguno de los dos sistemas es bueno ni malo por sí mismo. La ley hace posible que esto hacia el futuro lo vaya resolviendo la propia sociedad. Y como siempre sucede en estas cosas, no se resuelven todos los problemas con una ley, a veces solo una parte, y la parte que se puede resolver es la parte que comprende cada ley. Por eso nos parece que el proyecto y su sanción puede significar ciertamente un avance, y esto, todo lo que significa avance en materia social, en materia política, en materia económica, merece ser acompañado. Y claro que hay un avance porque avanzamos en primer lugar en lo que proclama el título del proyecto, en la democratización de la representación electoral. Es opinable, por cierto, si las internas abiertas y obligatorias fortalecen el sistema de partidos, porque la verdad vienen a participar ciudadanos que no integran los partidos políticos y seleccionan nada menos que los candidatos para la elección general. Pero esa misma participación, que es la que tanto se reclama, que es la que tanto se declama, se hace efectiva en el voto en la elección abierta y obligatoria. Sistema que, por otra parte, y yo no quiero hacer un raconto de las coherencias o incoherencias que en esta materia han tenido las distintas bancadas o parte de los señores legisladores y de los propios partidos, porque la verdad que sería bastante difícil de seguir el hilo de la historia. Pero lo cierto es que si existen incoherencias en estas cuestiones es porque justamente en los sistemas electorales, y aquí se toca el sistema electoral, no tienen un efecto neutro, todos tienen cierto efecto. Y la verdad que el aspecto central de este proyecto, que es justamente la elección abierta y obligatoria, no ha merecido reparos furibundos de nadie, o en todo caso han sido absolutamente marginal. Al contrario, han tenido una cierta aquiescencia, independientemente del sentido que en definitiva le dé al voto cada señor legislador. Y esto no es inocente, esto no es por una posición dogmática o por un cálculo académico de cuál es el mejor sistema. Esto sucede simplemente porque en buena medida los principales actores de la política están convencidos de que este sistema les conviene y les va a convenir en vistas al 2011. Obviamente veremos en el 2011 quién era el que estaba equivocado y quiénes eran los que estaban en lo cierto. Pero me parece que este consentimiento, expreso o tácito, legitima sin ninguna duda el régimen electoral cuya modificación se va a plantear y seguramente se va a sancionar en el día de hoy. Yo creo que, como decía recién, la ley que vamos a sancionar constituye un avance. La ley que vamos a sancionar expresa en buena medida el consenso y no deja de venir a contribuir en alguna medida a una mayor democratización en el sistema político, lo que es muy bueno porque, como se decía, o como decía un gran demócrata, los males de la democracia se curan con más democracia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.
Tiene la palabra la señora diputada Comelli, que va a compartir con el diputado Brillo. Gracias, señor presidente. Bueno, en los pocos minutos y que vamos a compartir, desde ya adelantar que solicitamos la autorización para insertar gran parte de nuestras exposiciones. Esta reforma política, que es una deuda largamente esperada por la democracia, la sentimos muy presente allá por el 2001, cuando el agravamiento de las condiciones sociales y económicas instaló en la agenda la necesidad de la reforma. Después tuvimos distintas instancias como la mesa del diálogo, la reforma política ya, pero que no pudieron avanzar. Creo que hoy por lo menos abrimos una instancia para empezar a dotar de contenido aquellos reclamos, que es un proceso complejo, que es un proceso dinámico, no solamente porque modifica aspectos fundamentales de nuestro sistema político, sino también por la diversidad y densidad de los temas y de los actores que involucra. Pero también asistimos a extrañas paradojas. Por un lado estamos orgullosos de estos 26 años de democracia, pero por otro lado también enfrentamos la crisis de legitimidad de la clase dirigente y nos cuesta, sinceramente nos cuesta avanzar institucionalmente. Se asientan crisis sociales o por lo menos rumores que nos acechan permanentemente y seguramente esto tiene que ver con ser la consecuencia de profundas desigualdades y de altos niveles de pobreza. En estos últimos años no ha faltado el crecimiento económico, pero ha sido insuficiente y creemos que esta agenda que hoy tratamos, más que una reforma política, sí es una reforma electoral. Nos falta todavía avanzar en una reforma, porque la democracia no es el mero régimen electoral, no es un simple conjunto de procedimientos. Somos conscientes de que el sistema democrático no nos puede remitir solamente a pensar en el sistema electoral, en el voto periódicamente, sino que debe tener un sustento y un sustrato socioeconómico que creo que nos falta. Si no, es como pensar que ignorar la viabilidad, la necesidad de una viabilidad económica para la democracia fuera menor, para atacar a la pobreza y la desigualdad de una manera sustentable. Necesitamos desarrollar nuestra democracia, necesitamos ciudadanos que vuelvan a tomar parte del destino de esta democracia, necesitamos ciudadanos, como dice Guillermo O'Donnell, con acceso a todos los derechos cívicos, sociales, económicos y culturales. Necesitamos, por tanto, fortalecer esta democracia, distribuir riquezas, aumentar las tasas de inversión, necesitamos ser previsibles, necesitamos un empresariado fuerte e innovador, necesitamos una agenda política que sea verdaderamente una profunda reforma. En esta reforma electoral que estamos tratando, nuestro bloque entiende que ha sido sustancialmente mejorado. Se incorporaron numerosas modificaciones que por sobre todas las cosas dan certeza a la participación de sectores, de partidos pequeños que conllevan una representación sectorial importante. Y en el caso, en lo que sí estamos plenamente de acuerdo, que son en las elecciones internas, abiertas, no tan así en la categoría de obligatorios. Entendemos que es imperioso para la designación de candidatos a cargos electivos profundizar la democracia al interior de los partidos políticos a través de la participación activa de los ciudadanos en la elección de sus candidatos. Y no lo digo teóricamente, porque provengo de un partido donde cada uno de los que nos sentamos en estas bancas venimos de una interna para lo cual tenemos que presentar un piso de 12.000 avales de afiliados. Y esto no es menor, porque tiene toda una historia para el MPN. Algún diputado me preguntó por qué votaba esta ley, y le digo, ya en el año 1995, por ejemplo, en mi provincia, 400.000 habitantes, en una interna para gobernador, votaron 100.000 personas, de un total de 400.000 habitantes. Realmente el partido ahí incluso supo diferenciar los intereses que tenía a gobernador y a lo que quería que fueran sus representantes en la Cámara de Diputados. Es la historia de mi partido, es la historia de décadas de surgir de internas. Por eso nosotros compartimos, y por lo ajustado del tiempo, señor presidente, vamos a acompañar esta iniciativa. Gracias, diputada. Diputado Brillo. Sí, gracias, presidente. Bueno, como decía Alicia Comelli,
Nuestro partido, el Movimiento Popular Neuquino, desde su acta de fundación, lleva el mismo nombre, tiene una estructura de conducción definida a través de una junta de gobierno, una convención y seccionales y distritos distribuidos en todo el territorio de la provincia de Neuquén. Nosotros tenemos 120.000 afiliados que han elegido sus autoridades periódicamente y contamos con un método de internas abiertas para definir candidatos. En el 90% de los casos, los candidatos han sido producto de un proceso de internas abiertas. Como decía recién nuestra Presidente, para renovar mi mandato en esta Cámara de Diputados tuve que someterme 2 veces al veredicto de las urnas, primero en una interna abierta el 3 de abril para representar a mi partido y el pasado 28 de junio en la elección general. Por eso estamos a favor de las internas abiertas, pero también estamos en contra de las listas espejo y las colectoras. Nos ha tocado padecerlas, mucho más emparentadas con maniobras y especulaciones electorales que con acuerdos y proyectos programáticos. Mi experiencia personal me indica que en el año 2007 perdí la intendencia de la capital neuquina por 1000 votos, habiendo obtenido el 34% de los mismos, y un dignísimo adversario de la Unión Cívica Radical, que es hoy intendente, por el 8% de los votos, fue acompañado por 8 listas colectoras de agrupaciones políticas de izquierda, derecha, que no perseguían otro objetivo político que la derrota de mi partido. Me considero un demócrata y reconocí mi derrota a partir del razonamiento de que estas eran las reglas, pero tengo que ser sincero al señalar que las listas espejo o colectoras, en mi concepto y despojado del resultado de la experiencia personal, resiente severamente el principio de representatividad. Y además también adhiero a que se modifique que quien pierde en una interna participe en elecciones generales. Seguramente aquí conocemos todos casos de que un candidato derrotado en una interna arma un partido para insistir en una elección general burlando el veredicto de su propio partido. Y el otro tema, que es el tema de la representación, yo les quiero decir a nuestros compañeros legisladores de otros partidos menores, nosotros tenemos 120.000 afiliados y quiero decirles que con el 4 por 1000 de representación para tener personería jurídica podríamos ser un partido con un candidato a presidente de la Nación si tuviéramos representación en otros distritos. Así que nos da la impresión que no vemos ningún rasgo de exclusión. Francamente creo que lo mínimo que se le puede exigir a quienes se proponen para candidatearse a nivel nacional la representatividad de toda la población, o al menos un mínimo como el que se está proponiendo. Así que, como decía Alicia Comelli, vamos a apoyar este proyecto. Gracias, Presidente. Muy bien, gracias a usted, diputado. Diputado Lozano. Gracias, señor Presidente. Vamos a rechazar la propuesta o el proyecto oficial que lleva un título demasiado ampuloso: Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, y que sugeriría podamos cambiar por el simple tema de Ley de Reforma del Procedimiento Electoral, por lo menos para que el juicio de la historia sobre lo que estamos discutiendo hoy no sea peor. No me voy a referir a cuestiones puntuales, pero sí a cuestiones de contexto que me parece que a veces se pierden de vista en el debate que se presenta. En el contexto que vive hoy la Argentina, que por lo menos para nosotros es un contexto de agravamiento del cuadro social, de estancamiento e incertidumbre económica, donde se han esfumado los efectos que en términos de expectativa positiva habían planteado en años pasados el crecimiento económico, vuelven a evidenciarse los signos elocuentes de una crisis política que se expresa por un lado en las limitaciones y el agotamiento del consenso oficial y en las dificultades para vertebrar un consenso alternativo por parte de aquellas fuerzas que son parte de la experiencia política tradicional de nuestro país. Vuelven en este marco a aparecer los signos de una crisis de representación política del sistema político tradicional que hiciera eclosión en el año 2001 y que ciertamente sigue presente.
En ese contexto nosotros queremos dejar en claro que es absolutamente impracticable la idea de construir instituciones de lujo en un país empobrecido y que resulta un remedio poco favorable pretender resolver la profundidad del problema que tenemos con un simple retorno o intento de resurrección seguramente frustrado